Robert Mitchell besó a su esposa para despedirse en una mañana de septiembre del 2017, prometiendo regresar en 2 semanas de su viaje anual de caza en la naturaleza de Alaska. 7 años después, los investigadores lo encontraron vivo dentro de un complejo abandonado de una secta. Sus diarios revelaban que había estado cautivo a tan solo 40 millas de donde su desesperada familia lo había buscado cada año. Robert Mitchell estaba en su garaje a las 5:30 de la mañana empacando su Ford F-150 verde con la precisión cuidadosa de un hombre que había hecho esto cientos de veces antes. A los 38 años, sabía exactamente lo que necesitaba para pasar 2 semanas solo en las montañas Wrangell: su rifle de caza, limpio y engrasado, su equipo de cámara protegido en estuches impermeables, comidas liofilizadas, tabletas purificadoras de agua, cuerda, botiquín de primeros auxilios, baliza de emergencia. Todo tenía su lugar. Su esposa Sarah observaba desde la puerta, los brazos cruzados sobre su uniforme de enfermera. Ella debía salir para su turno en el Hospital Providence en 1 hora, pero algo la mantenía allí parada en la oscuridad previa al amanecer. A los 36 años, había visto a Robert partir en estos viajes de caza en solitario 15 veces, una por cada año de matrimonio. Esta vez se sentía diferente. «Empacaste más comida de lo usual», dijo Sarah en voz baja. Robert no levantó la vista mientras aseguraba una lona sobre sus provisiones. «Solo estoy siendo precavido. El clima es impredecible en esta época del año». Su hijo Tyler bajó corriendo por el camino de entrada, todo brazos y piernas de adolescente lleno de energía a los 14 años. Llevaba su chaqueta de Anchorage High School, a pesar de que el frío de septiembre era leve. «Papá, lo prometiste. Cuando regreses, iremos al campo de tiro. Mi primer rifle de caza de verdad». Robert finalmente se volvió, y Sarah vio algo en sus ojos que no pudo nombrar. Preocupación, tal vez. O anticipación. «Claro, hijo. 2 semanas. Estaré de vuelta antes de que te des cuenta». Abrazó a Tyler en un gesto que duró más de lo normal. Su mejor amigo lo había llamado la noche anterior con advertencias, informes extraños de la zona de Wrangell, campamentos desconocidos, personas que no deberían estar allí. Robert se lo había tomado a risa. Había cazado en esas montañas desde antes de que Tyler naciera. Conocía cada sendero, cada cresta, cada valle. A las 6:30 del 8 de septiembre del 2017, Robert Mitchell subió a su camioneta. Saludó con la mano una vez, su anillo de bodas atrapando la luz temprana de la mañana. Sarah levantó la mano en respuesta, mirando hasta que las luces traseras desaparecieron en la curva. Ella vería esa imagen en sus pesadillas durante los siguientes 7 años, la camioneta desapareciendo en el amanecer, su esposo conduciendo hacia algo que ninguno de los dos podía haber imaginado. El último momento normal, antes de que todo cambiara para siempre. El 15 de septiembre llegó con una luz dorada de otoño que se colaba por las ventanas de la cocina. Sarah Mitchell revisó su teléfono por 100ª vez esa mañana. Nada. La camioneta de Robert debería haber llegado al camino de entrada hacía horas. Su viaje de caza estaba programado para terminar al mediodía, y él nunca llegaba tarde, ni una sola vez en 15 años. Tyler estaba sentado en la mesa de la cocina, fingiendo hacer la tarea pero observando a su madre caminar de un lado a otro. «Mamá, quizás se le murió el teléfono. Tal vez tuvo una llanta ponchada». Su voz transmitía una esperanza que no sentía del todo. Sarah llamó de nuevo al celular de Robert. Sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Dejó su 7º mensaje. «Robert, estoy empezando a preocuparme. Por favor, llámame en cuanto recibas esto. Te amamos». Sus manos temblaban al dejar el teléfono. Al anochecer, la preocupación se transformó en algo más frío. Sarah llamó a la Policía Estatal de Alaska a las 8:20. La voz de la operadora era tranquila, profesional, entrenada. «Señora, es muy común que los cazadores extiendan sus viajes. Retrasos por el clima, cacerías exitosas que tardan más en procesarse, baterías muertas en los teléfonos. Espere hasta mañana». Pero mañana trajo solo más silencio. Sarah llamó al empleador de Robert a las 9 de la mañana del 16 de septiembre. Su esposo no se había presentado a trabajar. Fue entonces cuando el tono de la operadora cambió. Fue entonces cuando se volvió real. El oficial James Davidson llegó a su casa esa tarde.
Era más joven de lo que Sara esperaba, quizá poco más de 30, con ojos amables que probablemente ya habían visto demasiado. Hizo preguntas mientras Tyler permanecía inmóvil en el sofá. ¿Cuándo se fue Robert? ¿Dónde estaba cazando exactamente? ¿Parecía preocupado o alterado por algo? Sara respondió mecánicamente. 8 de septiembre. Montañas Wrangell. Su área habitual cerca de Copper Creek. No, nada raro. Todo estaba normal. Pero mientras lo decía, recordó aquella mirada en los ojos de Robert, esa comida extra que había empacado, la manera en que abrazó a Tyler un poco más de lo normal. El 18 de septiembre, cuando Robert llevaba desaparecido 10 días, comenzó la búsqueda oficial. El oficial Davidson organizó un equipo. Encontraron la camioneta verde de Robert en el inicio del sendero, cerrada y sin señales de disturbio. Su permiso de caza estaba visible en el tablero. Todo parecía planeado, intencional, normal, todo excepto el hecho de que Robert Mitchell había desaparecido en la naturaleza, sin dejar rastro. Los equipos de búsqueda se adentraron en las montañas Wrangell como un pequeño ejército. Helicópteros zumbaban sobre ellos mientras docenas de voluntarios recorrían los senderos que Robert solía usar. El oficial Davidson coordinaba desde el campamento base, marcando mapas y siguiendo cada pista. El clima de septiembre se mantenía despejado, brindándoles condiciones perfectas para la búsqueda. Encontraron el campamento base de Robert al segundo día, a 8 millas de donde estaba su camioneta. El hallazgo trajo tanto alivio como confusión. Su tienda estaba perfectamente levantada entre un grupo de abetos, los suministros organizados sobre una mesa improvisada, hecha de una roca plana, comida enlatada, botellas de agua, equipo de cocina, todo cuidadosamente dispuesto, pero su rifle de caza no estaba, su mochila no estaba, y su teléfono satelital yacía sobre un tronco, con la batería completamente agotada. Sarah Chen, la oficial de la Policía Estatal de Alaska que había tomado el caso, caminaba lentamente por el campamento. Llevaba 12 años en el trabajo y algo no le cuadraba. A los 41, había aprendido a confiar en sus instintos. Este no era el campamento de un hombre perdido o herido. Este era el campamento de un hombre que se fue intencionalmente. Entonces lo vio. Encima del diario de Robert, colocado deliberadamente en el centro de su saco de dormir, estaba su anillo de bodas. La banda dorada atrapaba la luz de la tarde. Sara se colocó guantes de látex y abrió con cuidado el diario en la última entrada, 9 de septiembre de 2017. La letra era de Robert, ordenada y controlada. Vi algo inusual hoy. Una estructura que no debería estar aquí. No hay cabañas de caza marcadas en mis mapas en este lugar. Voy a investigar mañana. Probablemente del servicio forestal o una estación de investigación. Eso era todo. Nada después de esa fecha. Ninguna mención de lo que encontró o hacia dónde iba. Sara llamó a los perros de búsqueda. En menos de una hora, los pastores alemanes recogieron el rastro de Robert hacia el norte del campamento. Los perros tiraban de sus guías con entusiasmo al principio, siguiendo una pista clara entre la maleza. Pero después de 2 millas, en un terreno escarpado y peligroso, los perros se detuvieron. Dieron vueltas, gimieron, buscaron en vano. El rastro simplemente terminó, como si Robert Mitchell hubiera caminado hasta ese punto exacto y luego se hubiera desvanecido en el aire. La oficial Sarah Chen condujo hasta Anchorage 3 días después de que iniciara la búsqueda. Necesitaba entender quién era realmente Robert Mitchell. Los casos de personas desaparecidas siempre comenzaban de la misma manera, con la pregunta que nadie quería hacer. ¿Quiso esta persona desaparecer? La casa de Robert era modesta, de 2 pisos, en un vecindario tranquilo. Sara se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café que Sarah Mitchell había preparado con manos temblorosas. Tyler había ido a la escuela, intentando mantener algo de normalidad mientras su padre estaba desaparecido. La casa se sentía congelada en el tiempo, esperando que Robert entrara por la puerta. Sarah Chen sacó su libreta. «Señora Mitchell, necesito hacerle algunas preguntas difíciles. ¿Tenía su esposo problemas financieros? ¿Alguna deuda que usted supiera?» Sarah Mitchell negó con firmeza. «No, no somos ricos, pero estamos cómodos. El trabajo de Robert paga bien. Tenemos ahorros. No hay deudas de tarjeta de crédito. ¿Algún enemigo? ¿Alguien que quisiera hacerle daño?»
De nuevo no. Robert es, callado. Va al trabajo, vuelve a casa con nosotros, va de caza una vez al año. Esa es su vida. No tiene dramas. Pero la investigación de Sarah Chen reveló algo extraño. Los registros bancarios de Robert mostraban actividad inusual el mes anterior a su desaparición. Había retirado $600 en efectivo cada semana durante 4 semanas, no lo suficiente como para activar reportes automáticos, pero sí para llamar la atención. Cuando Sarah mostró las grabaciones de seguridad del banco a Sarah Mitchell, el rostro de la mujer se puso pálido. Ese es Robert. Pero parece asustado. Mira cómo revisa a cada rato por encima del hombro. Sarah Chen ya lo había notado. En cada video, Robert aparecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. En un clip, estaba claramente hablando por teléfono con alguien, y su expresión mostraba miedo, no enojo ni tristeza. Miedo. La computadora en la oficina de Robert reveló más enigmas. Su historial de búsqueda de julio y agosto de 2017 mostraba consultas que hicieron que los instintos de Sarah Chen se encendieran. Cómo sobrevivir en la naturaleza a largo plazo, estructuras abandonadas en las montañas Wrangell, comunidades religiosas en zonas remotas de Alaska, mejor comida liofilizada para viajes prolongados. Robert Mitchell no se topó por accidente con el peligro. Se había estado preparando para algo, pero ¿para qué? ¿Planeaba desaparecer o se estaba preparando para investigar algo peligroso? El anillo de bodas dejado en su campamento sugería que sabía que podría no volver. La historia de la desaparición de Robert Mitchell se propagó por Alaska como un incendio forestal. Para octubre del 2017, su rostro aparecía en los noticieros todas las noches. Cazador experimentado desaparece en las montañas Wrangell, decían los titulares. Sarah Mitchell asistía a entrevista tras entrevista, rogando que cualquiera con información se presentara. Tyler se paraba al lado de su madre en las conferencias de prensa, su rostro de 14 años intentando parecer fuerte mientras su mundo se desmoronaba. Si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. Las pistas comenzaron a llegar de inmediato. Una empleada de gasolinera en Fairbanks juró haber visto a Robert comprando provisiones 3 días después de su supuesta desaparición. La policía estatal de Alaska condujo 6 horas para entrevistarla, solo para descubrir que había confundido a Robert con otro hombre barbudo en ropa de caza. Un camionero afirmó haber llevado a Robert hacia la frontera canadiense. Esa pista tomó 2 semanas de investigación y terminó con grabaciones de seguridad que probaban que el autoestopista era otra persona completamente. La peor pista llegó en noviembre. Un excursionista informó haber encontrado restos humanos cerca de Copper Creek. Sarah Mitchell se desplomó al oír la noticia. La oficial Chen se apresuró al sitio con equipos forenses y registros dentales. Tras 12 horas agonizantes, confirmaron que los restos pertenecían a un hombre que había muerto en la década de los 90. No era Robert. Llegó el invierno y convirtió la búsqueda en algo imposible. Las montañas Wrangell se transformaron en una fortaleza helada que ni los equipos de rescate más experimentados podían penetrar. La búsqueda oficial se suspendió hasta la primavera. Sarah Mitchell se negó a aceptarlo. Gastó sus ahorros contratando buscadores privados que prometían poder trabajar en condiciones invernales. Ninguno encontró nada. La oficial Chen siguió investigando durante los meses fríos. Entrevistó a todos los que alguna vez conocieron a Robert Mitchell. Sus compañeros de trabajo lo describieron como brillante pero callado. Sus vecinos decían que era amable, pero reservado. Nadie tenía nada malo que decir de él. Nadie conocía ningún secreto. Entonces Chen encontró a Derek Hansen, compañero de casa de Robert en años anteriores. Derek se había mudado a Oregón e inicialmente se negó a hablar con los investigadores. Cuando Chen finalmente lo localizó por teléfono en enero de 2018, la voz de Derek sonaba cargada de algo parecido a la culpa. Robert se obsesionó el año pasado, dijo lentamente. Vimos señales de humo en un área donde nadie debería estar, símbolos extraños tallados en los árboles. Robert quería investigar. Yo le dije que lo dejara. Le dije que algunas cosas en la naturaleza deberían permanecer ocultas. Para el 2019, el caso de Robert Mitchell había pasado de tragedia local a obsesión en Internet. Foros en línea dedicaban hilos enteros a analizar cada detalle de su desaparición.
Detectives aficionados examinaban mapas, estudiaban patrones climáticos y construían teorías elaboradas sobre lo que había sucedido en esas montañas. La teoría del fraude de seguros ganó tracción primero. Robert tenía una póliza de vida de $300.000. Los teóricos de la conspiración afirmaban que había fingido su muerte para dar seguridad financiera a su familia, pero los investigadores lo desmintieron rápidamente. La póliza no pagaría sin un cuerpo o hasta que pasaran 7 años. Sarah Mitchell se estaba ahogando en deudas, no beneficiándose de ningún pago. La teoría del oso grizzly parecía la más lógica para los expertos. La naturaleza de Alaska estaba llena de depredadores. Un oso podría haber matado a Robert y arrastrado su cuerpo a algún lugar donde los buscadores nunca lo encontraron. Pero la oficial Chen no podía aceptar un problema con esta explicación. Los perros de búsqueda habrían detectado sangre, una lucha, algo. El rastro simplemente terminó como si Robert hubiera sido levantado hacia el cielo. La teoría más oscura sugería asesinato. Alguien había matado a Robert Mitchell y ocultado su cuerpo en la vasta naturaleza. ¿Pero quién? Robert no tenía enemigos, no tenía aventuras, no tenía deudas de juego, ninguna razón para que alguien quisiera matarlo. Aún así, esta teoría se negaba a morir por lo que el investigador privado Marcus Webb descubrió. Los padres de Sarah Mitchell habían contratado a Webb en 2018, desesperados por respuestas que su hija no obtenía de los canales oficiales. Webb era caro pero minucioso. Pasó meses revisando viejos reportes de personas desaparecidas en Alaska. Lo que encontró le heló la sangre. Otros 3 hombres experimentados en actividades al aire libre habían desaparecido en áreas similares de las montañas Wrangell en los últimos 15 años. Un pescador en 2004, un biólogo de vida silvestre en 2009, un guía de senderismo en 2014, todos hombres entre 30 y 50 años, todos expertos en supervivencia en la naturaleza, todos desaparecidos sin dejar ni una sola pista. Los Alaska State Troopers insistieron en que los casos no estaban relacionados, los accidentes en la naturaleza ocurrían, las montañas eran peligrosas e implacables, cada año moría gente allí, pero Webb no creía en las coincidencias. 4 hombres experimentados desapareciendo en aproximadamente la misma zona durante 15 años sugerían un patrón, sugerían que algo o alguien estaba cazando en esas montañas, y lo que fuera había reclamado a Robert Mitchell como su última víctima. Sarah Mitchell dejó de dormir toda la noche en el año 2020. 3 años después de la desaparición de Robert, se despertaba a las 3 de la madrugada, convencida de haber escuchado su camioneta en la entrada. Corría hacia la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, solo para encontrar la calle vacía y oscura. La decepción nunca se hizo más fácil. Su supervisora de enfermería en el Hospital Providence había sido paciente, comprensiva, generosa con los permisos. Pero en la primavera del 2020, Sarah había faltado a tantos turnos que le pidieron tomar una licencia sin goce de sueldo. Ella no lo discutió. Su mente ya no estaba en sus pacientes. Cada momento libre estaba consumido en planear su próxima expedición de búsqueda. Tyler observaba a su madre desaparecer en la obsesión de la misma manera en que su padre había desaparecido en la naturaleza. A los 17 años, era casi un adulto, pero todavía necesitaba un padre o una madre. Sarah mantenía la ropa de Robert colgada en el armario, su cepillo de dientes en el vaso del baño, su taza de café en el gabinete. Se negaba a cambiar nada, como si mantener la casa congelada en el tiempo pudiera de algún modo traerlo de vuelta. Durante los meses de verano, cuando las montañas eran accesibles, Sarah contrataba guías y compraba costoso equipo de búsqueda. Estudiaba mapas hasta que le ardían los ojos, marcando áreas que creía no habían sido buscadas lo suficiente. Pasaba los fines de semana caminando hacia zonas remotas, llamando el nombre de Robert hasta quedar afónica. Nunca encontraba nada. La cuenta de ahorros de la familia se reducía. El seguro de vida de Robert no pagaría hasta que hubieran pasado 7 años sin un cuerpo. Sarah vendió su coche y compró uno más barato. Canceló sus servicios de transmisión, dejó de comer fuera, recortó todos los gastos innecesarios. Cada dólar iba destinado a encontrar a Robert. Los abuelos de Tyler, los padres de Robert, finalmente intervinieron en agosto del 2020. Llegaron a la casa y encontraron a Sarah rodeada de mapas y fotos
sin haberse duchado en días. Su cabello estaba enmarañado, sus ojos desorbitados. Estaba planeando otra expedición que costaría $2000 que no tenían. «Mamá», dijo Tyler en voz baja desde la puerta, con sus maletas ya listas. «No puedo seguir viendo esto. Me voy a vivir con la abuela y el abuelo». Sara miró a su hijo como si lo viera por primera vez en meses. El dolor en sus ojos era inconfundible. Estaba perdiendo a Tyler mientras buscaba a Robert, pero no podía detenerse. Detenerse significaba aceptar que Robert se había ido, y la aceptación se sentía como traición. El investigador privado Marcus Webb llevaba 2 años trabajando en el caso Mitchell cuando finalmente encontró la conexión que todos habían pasado por alto. Comenzó con el historial de búsquedas en la computadora de Robert, esas consultas sobre comunidades religiosas en zonas remotas de Alaska. Webb decidió tomar en serio esa pista cuando todos los demás la habían descartado. Alaska tenía una larga historia de grupos aislados que buscaban separarse de la sociedad moderna. Supervivencialistas que creían que el gobierno se estaba derrumbando, sectas religiosas convencidas de que el fin del mundo estaba cerca, familias que simplemente querían vivir desconectadas, lejos de la tecnología y la civilización. La mayoría eran inofensivos. Algunos no. Webb pasó meses revisando viejos archivos de noticias y reportes policiales. Supuestamente habían establecido complejos en la naturaleza de Alaska a principios de los 2000. La información sobre ellos era escasa, dispersa, difícil de verificar. Era como si hubieran borrado deliberadamente su huella de los registros públicos. Encontrar exmiembros resultó casi imposible. Webb localizó a 3 personas que habían dejado el grupo con los años. 2 se negaron por completo a hablar con él. La tercera, una mujer llamada Rachel que había escapado en el 2010, aceptó hablar solo si Webb prometía anonimato total. Se reunieron en una cafetería en Seattle, lejos de Alaska. Rachel tenía 42 años y unos ojos nerviosos que constantemente escaneaban la sala. Hablaba en susurros, aunque no había nadie sentado cerca. «Son peligrosos», dijo. «La gente piensa que grupos así son solo religiosos inofensivos, pero los retornados eran diferentes. Creían que la civilización era corrupta y malvada. Vivían completamente fuera de la red en las montañas». Webb se inclinó hacia adelante. «¿Reclutaban gente?» Las manos de Rachel temblaban alrededor de su taza de café. No lo llamaban reclutar, lo llamaban salvar. Si tropezabas con su complejo mientras caminabas o cazabas, lo veían como una señal. Dios te había enviado a ellos, te invitaban a quedarte, parecían amables al principio, pero si intentabas irte, se detuvo, bajando aún más la voz. O te unías voluntariamente, o no salías en absoluto. Webb sintió que su pulso se aceleraba. ¿Cuántos complejos tenían? Rachel negó con la cabeza. Solo conocía uno, pero había rumores de otros, ocultos en lugares tan remotos que nadie los encontraría por accidente, lugares donde la gente podía desaparecer y nunca ser encontrada. Tyler Mitchell abandonó el colegio comunitario en enero del 2022. Su madre apenas funcionaba, viviendo en su obsesión por encontrar a su padre. Sus abuelos tenían buenas intenciones, pero habían aceptado que Robert estaba muerto. Tyler no podía aceptarlo. Se negaba a creer que su padre simplemente había desaparecido sin explicación. A los 19 años, Tyler había pasado su secundaria estudiando todo lo que su padre sabía. Manuales de supervivencia en la naturaleza, mapas topográficos de las montañas Wrangell, patrones climáticos, comportamiento animal. Había aprendido a disparar, a rastrear, a leer el bosque como lo hacía su padre. Si alguien podía encontrar a Robert Mitchell, Tyler creía que debía ser su hijo. Usó el dinero de su fondo universitario para financiar sus propias expediciones de búsqueda. Sus abuelos protestaron. Su madre, en uno de sus raros momentos de lucidez, le rogó que no fuera. Pero Tyler ya era legalmente un adulto y había tomado su decisión. En marzo del 2022, contrató a un piloto de avioneta para que lo dejara en zonas remotas, cerca de donde el rastro de su padre había terminado 5 años antes. Tyler pasó 3 semanas solo en la naturaleza esa primavera. Caminó más lejos que los equipos de búsqueda oficiales hacia áreas marcadas en los mapas como terreno extremo. Encontró antiguos campamentos y refugios abandonados que podían haber pertenecido a cualquiera.
Encontró huesos de animales y equipos oxidados de viejas operaciones mineras, pero nada que probara que su padre había estado allí. En su tercera expedición en julio, Tyler descubrió algo que aceleró su corazón. Tallados en la corteza de varios árboles, formando un patrón que conducía más adentro en territorio no cartografiado, había símbolos. No eran rasguños aleatorios de animales o del clima, eran grabados deliberados, parecían flechas o marcas direccionales, cada una apuntando más al norte hacia un valle al que no llegaban los senderos. Tyler fotografió cada símbolo y marcó sus ubicaciones en su GPS. Los grabados eran antiguos, desgastados por años de exposición, pero aún visibles. Alguien había hecho un sendero allí. Alguien había querido marcar un camino a través de una naturaleza que no debería tener caminos. Tyler siguió los símbolos tanto como se atrevió antes de quedarse sin provisiones. El sendero conducía hacia algo. Solo tenía que averiguar qué. La doctora Rebecca Torres ajustaba los controles de su dron, observando la pantalla mientras el dispositivo sobrevolaba las montañas Wrangell. Formaba parte de un equipo de investigación geológica de la Universidad de Alaska que estudiaba los impactos del cambio climático en áreas silvestres remotas. La imagen térmica del dron podía detectar variaciones de temperatura que ayudaban a mapear fuentes subterráneas de agua y formaciones geológicas. Era el 12 de septiembre del 2024, exactamente 7 años y 4 días después de la desaparición de Robert Mitchell. Rebecca no estaba pensando en cazadores desaparecidos, estaba concentrada en su investigación, guiando el dron sobre un estrecho valle que no aparecía en la mayoría de los mapas. Entonces la pantalla de imagen térmica mostró algo imposible. Rebecca se inclinó, entornando los ojos hacia la pantalla. Las señales de calor eran erróneas. Mostraban patrones geométricos, líneas rectas y ángulos rectos que la naturaleza no crea. Estructura tras estructura apareció en la pantalla, ocultas bajo una densa cubierta de árboles. Paneles solares, se dio cuenta, y edificios. Llamó a su jefe de equipo, el doctor Michael Chen. «Tienes que ver esto. Esto no tiene sentido. No debería haber nada aquí». Pasaron 1 hora sobrevolando el área con el dron, documentando lo que encontraban, 7 señales térmicas distintas dispuestas en círculo alrededor de una estructura central más grande, evidencia de terreno despejado, ahora cubierto de maleza, sistemas de recolección de agua, huertos desbordados de hierbas silvestres. La imagen térmica mostraba que los edificios aún retenían algo de calor, lo que sugería ocupación reciente, pero no aparecían señales de calor humano en ninguna parte. El Dr. Chen llamó a los Alaska State Troopers a las 4:30 de esa tarde. Para cuando la teniente Sarah Chen, sin parentesco con el Dr. Chen, llegó en helicóptero a la mañana siguiente, el equipo universitario ya había marcado coordenadas y creado mapas detallados de lo que habían encontrado. Sarah Chen nunca había dejado de pensar en Robert Mitchell. El caso la había perseguido durante 7 años, había sido ascendida a teniente, pero aún mantenía el archivo Mitchell en su escritorio. Cuando escuchó sobre las estructuras encontradas en las remotas montañas Wrangell, sus instintos gritaron. El helicóptero la dejó a ella y a otros 3 oficiales en el borde del valle el 18 de septiembre. Caminaron hacia adentro, siguiendo las coordenadas del equipo universitario. Lo que encontraron oculto entre los árboles dejó a Sarah sin aliento. 7 cabañas de troncos dispuestas en un círculo perfecto, paneles solares apenas visibles a través del dosel, y en el centro, un edificio más grande que parecía servir como lugar de reunión comunal. Alguien había construido un complejo allí, y recientemente, alguien lo había abandonado a toda prisa. La teniente Sarah Chen se puso guantes de látex antes de entrar a la primera cabaña. La puerta colgaba abierta, crujiendo con la brisa de la montaña. Dentro, encontró un trabajo de construcción que la sorprendió. No eran refugios rudimentarios improvisados por aficionados. Alguien con verdadera habilidad había construido esas estructuras con paredes aisladas, estufas de leña y muebles tallados a mano. La cabaña contenía 3 camas estrechas, cada una con colchas hechas a mano dobladas cuidadosamente a los pies. Estantes alineaban las paredes con frascos de comida preservada, velas y libros, textos religiosos en su mayoría, pero también manuales de supervivencia en la naturaleza y manuales médicos. Un calendario en la pared mostraba fechas del 2023,
lo que sugería que el complejo había estado ocupado hasta hace poco. Las otras cabañas revelaron escenas similares. Cada una albergaba entre 2 y 4 personas según la cantidad de camas. Permanecían objetos personales, ropa colgada en ganchos, botas alineadas cerca de las puertas, fotografías clavadas en las paredes, mostrando grupos de personas que Sarah no reconocía. Todo sugería una comunidad que había vivido allí durante años. El edificio central hizo que la piel de Sarah se erizara. El salón principal contenía largas mesas de madera donde quizá 30 personas podían comer juntas. Un área de cocina contenía ollas grandes y recipientes industriales de arroz y frijoles. Pero fueron las habitaciones traseras las que le revolvieron el estómago. 3 pequeñas celdas sin ventanas, de apenas 2 metros por 2,5, pesadas cerraduras en el exterior de las puertas, cadenas atornilladas a las paredes. Una celda contenía un colchón delgado en el suelo y marcas de arañazos en las paredes, como si alguien hubiera estado contando los días. Esto no era solo una comunidad fuera de la red. Esto era una prisión. Sarah pidió por radio el equipo forense completo y siguió buscando. Una cabaña estaba separada de las demás, de construcción más reciente y diseño diferente. Se acercó con cuidado, con la mano cerca de su arma. Dentro se congeló. Un rifle de caza, apoyado contra la pared. Comprobó el número de serie con las manos temblorosas y lo comparó con la base de datos en su teléfono. El rifle estaba registrado a nombre de Robert Mitchell. En una pequeña mesa había equipo de cámara, lentes cuidadosamente organizados en estuches acolchados con espuma. Ropa de hombre colgaba de ganchos, de la talla de alguien de alrededor de 1,80 m. Y en un estante apilados había cuadernos, al menos 20, llenos de escritura. Sarah abrió el primer cuaderno. 10 de septiembre de 2017. La letra era ordenada, controlada, inconfundiblemente la misma que la del diario encontrado en el campamento base de Robert 7 años antes. La teniente Sarah Chen se sentó en el suelo de la cabaña rodeada de 20 cuadernos que documentaban 7 años de la vida de Robert Mitchell. Fotografió cada página cuidadosamente, sabiendo que eran pruebas en lo que se había convertido en un caso criminal. Luego comenzó a leer, y la historia que emergió era más aterradora de lo que cualquiera había imaginado. La primera entrada estaba fechada el 10 de septiembre de 2017, el día después de la última entrada de Robert en su campamento base. Los encontré. La estructura de ayer era solo la entrada. Hay un complejo entero escondido aquí. Debería irme, reportar esto. Pero tengo curiosidad. Me acerqué pacíficamente. Expliqué que solo estaba cazando, que me había perdido. Un hombre llamado Elijah me invitó a compartir su comida. Parecen inofensivos, solo gente religiosa viviendo fuera de la red. Me quedaré una noche, conoceré su historia, tomaré algunas fotos, luego volveré. La siguiente entrada hizo temblar las manos de Sarah. 11 de septiembre de 2017. No me dejan irme. Elijah dice que he sido llamado aquí por Dios. Mis llaves de la camioneta han desaparecido. Mi teléfono satelital está deshabilitado. Traté de huir anoche. Me atraparon en menos de 1 hora. Ahora estoy encerrado en una cabaña. Sarah debe estar aterrada. Tyler debe pensar que los abandoné. Dios, ¿qué he hecho? Las entradas de los primeros meses mostraban el terror y la desesperación de Robert. Octubre de 2017. Tercer intento de escape. Me localizaron antes de recorrer 3 kilómetros. Elijah me obligó a quemar mis fotos de boda como castigo. Dice que estoy siendo purificado de apegos mundanos. Lo odio. Me odio por haber sido tan estúpido como para caer en esto. Pero a medida que Sarah leía a través de los años, el tono de Robert cambiaba. La lucha abandonaba sus palabras. Junio de 2020. He dejado de contar los días. Me han dado más libertad desde que dejé de intentar escapar. Ayudo con la caza y las reparaciones. Enseño habilidades de supervivencia a los miembros más jóvenes. La supervivencia es lo único que importa ahora. Sueño con Sarah y Tyler con menos frecuencia. ¿Eso es sanar o es olvidar? Sarah Chen cerró el cuaderno, con lágrimas corriendo por su rostro. Robert Mitchell no había huido. No había muerto en un accidente. Durante 7 años había estado cautivo de personas que creían estar salvando su alma, y en algún lugar de esas montañas podía que aún siguiera vivo.
Sarah Chen pasó 3 días leyendo cada página de los diarios de Robert Mitchell mientras los equipos forenses procesaban el complejo. Los cuadernos revelaban una prisión psicológica tan fuerte como cualquier cadena física. El cautiverio de Robert no se trataba solo de puertas cerradas y guardias armados. Se trataba de quebrar su voluntad de resistir. Las primeras entradas mostraban a un hombre luchando desesperadamente por mantener su identidad. Noviembre de 2017. Me hacen participar en sus sesiones de oración, 6 horas al día a veces. Elijah predica sobre la corrupción del mundo exterior, cómo la tecnología es la herramienta de Satanás. Tengo que fingir que escucho, que asiento. Si discuto, me encierran en la celda durante días sin comida. Estoy aprendiendo a sobrevivir convirtiéndome en lo que quieren ver. Para el 2018, Robert había dejado de escribir sobre intentos de fuga. En cambio, documentaba las rutinas del complejo con el tono desapegado de un antropólogo estudiando una cultura extranjera. Había aproximadamente 30 personas viviendo allí. Algunos se habían unido voluntariamente, verdaderos creyentes en la visión apocalíptica de Elijah. Otros, como Robert, habían estado caminando o cazando cuando tropezaron con el complejo y fueron obligados a quedarse. Marzo de 2019. Conocí a una mujer llamada María hoy. Ella lleva aquí 4 años, traída contra su voluntad como yo. Tiene 2 hijos que nacieron en este complejo. Nunca han visto un pueblo, nunca han visto televisión, nunca han ido a la escuela. Ella está aterrada de intentar escapar porque Elijah amenazó con quedarse con sus hijos si huía. Este lugar no es solo una secta. Es una prisión para familias. Los años intermedios mostraban la adaptación de Robert y la culpa que venía con ello. Junio de 2020. He estado aquí casi 3 años. Ahora confían lo suficiente en mí como para dejarme cazar solo en las áreas circundantes. Podría huir, podría caminar y pedir ayuda. Pero he visto lo que les pasa a los que lo intentan. Elijah envía partidas de caza tras ellos. El mes pasado, un hombre llamado Peter intentó escapar. Lo trajeron de vuelta golpeado y destrozado. Murió 3 días después por lesiones internas. Elijah lo llamó el juicio de Dios. Robert había aprendido la terrible matemática de la supervivencia. Luchar significaba muerte. Cooperar significaba seguir vivo, así que cooperó, enseñó habilidades de supervivencia a los miembros de la secta, ayudó a construir nuevas estructuras y poco a poco perdió partes del hombre que solía ser. A través de las detalladas observaciones de Robert, los investigadores reconstruyeron cómo operaban los retornados. Elijah Frost, cuyo verdadero nombre era Michael Benson, según las bases de datos del FBI, gobernaba el complejo mediante una combinación de manipulación religiosa y miedo. Tenía 58 años. Era un excontador de Oregón que había huido tras malversar dinero de sus clientes en 2003. Los diarios de Robert describían a Elijah como inteligente y carismático, con la capacidad de hacer que la gente creyera en sus delirios. Predicaba que la civilización colapsaría en pocos años, que la tecnología estaba destruyendo el alma de la humanidad, que solo los que regresaran a la vida primitiva sobrevivirían al juicio de Dios. Sus seguidores lo llamaban profeta. Los que resistían lo llamaban alcaide. La población del complejo fluctuaba entre 25 y 35 personas. Robert documentó a todos los que conoció a lo largo de los años. Algunos eran verdaderos creyentes que se habían unido voluntariamente después de conocer a miembros de la secta en los pueblos. Vendían sus pertenencias, abandonaban a sus familias y caminaban hacia la naturaleza convencidos de que estaban siendo salvados. Otros habían estado caminando, cazando o investigando cuando descubrieron el complejo por accidente. Abril de 2021, nuevo ingreso hoy. Jacob Torres, 28 años, viajaba solo con mochila cuando tropezó con nuestros senderos. Veo mi propio terror de 2017 reflejado en sus ojos. Elijah realizó la misma rutina que usó conmigo. Bienvenida amistosa, comida compartida, luego la revelación de que irse no es una opción. Jacob intentó pelear. Lo encerraron en la celda donde pasé mis primeros meses. Lo escucho gritar por la noche. El ojo de fotógrafo de Robert capturó detalles que se convirtieron en pruebas cruciales. Esbozó mapas que mostraban la disposición del complejo. Registró conversaciones donde Elijah hablaba de otros complejos en diferentes lugares.
Documentó una red de señales en los senderos y escondites de suministros que conectaban múltiples sitios ocultos a lo largo de cientos de millas de naturaleza. Los diarios también revelaban la oscura economía del complejo. Los miembros estaban obligados a entregar cualquier dinero o pertenencia valiosa que hubieran traído. Elijah enviaba a seguidores de confianza a los pueblos a comprar suministros usando ese dinero en común. También comerciaban carne ahumada y objetos artesanales por dinero en efectivo, creando una economía paralela que mantenía al complejo abastecido. Pero lo más escalofriante era la descripción de los niños. 8 vivían en el complejo, de entre 3 y 14 años. La mayoría había nacido allí y no conocía otra vida. Eran educados en casa usando textos religiosos y habilidades de supervivencia. Elijah los llamaba la generación pura, sin mancha de la corrupción moderna. Los diarios posteriores mostraban a un Robert Mitchell que Sarah Chen apenas reconocía. El hombre desesperado que luchaba por su libertad en 2017 se había transformado en alguien que aceptaba su cautiverio como una realidad inmutable. El cambio ocurrió gradualmente, entrada tras entrada, año tras año. Marzo de 2022. He estado aquí más de 4 años ya. Sueño con Sarah y Tyler con menos frecuencia. Cuando lo hago, despierto con una culpa tan pesada que apenas puedo respirar. ¿Todavía me están buscando? ¿Han aceptado que estoy muerto? Tal vez sea mejor si lo han hecho. El Robert que conocían ya no existe. A Robert le habían dado responsabilidades crecientes dentro del complejo. Enseñaba técnicas de caza a los miembros más jóvenes. Ayudaba a diseñar sistemas de recolección de agua usando su conocimiento de ingeniería. Lideraba expediciones para recolectar suministros de los escondites ocultos en las montañas. Para un extraño, podía parecer un participante voluntario en lugar de un cautivo, pero escondidos en los diarios estaban las que imitados estaban las misos, señales de que Robert nunca dejó de planear, referencias codificadas a señales de senderos que había creado deliberadamente, mapas disfrazados de bocetos de fauna, notas sobre rotaciones de guardia y horarios de suministros escritas como observaciones sobre patrones climáticos. Robert lo estaba documentando todo, preparándose para una oportunidad que quizá nunca llegara. Abril de 2023, nuevo miembro hoy. Jacob lleva aquí 2 años y aún tiene fuego en los ojos. Habla de escapar, de pedir ayuda, de exponer lo que ha hecho Elijah. Quiero decirle que es inútil, que lo he intentado todo, pero ver su esperanza me recuerda quién solía ser. Tal vez no lo he olvidado del todo. La relación entre Robert y Jacob se volvió central en las últimas entradas. Jacob Torres se negó a aceptar el cautiverio de la manera en que Robert había aprendido a hacerlo. Hacía planes de fuga, estudiaba el terreno, convenció a Robert de que tenían la responsabilidad de ayudar a otros atrapados en el complejo, especialmente a María y a sus hijos. Junio de 2024. Jacob tiene razón. He estado sobreviviendo, pero también he sido cómplice. Enseño a sus hijos. Ayudo a mantener su prisión. Me he dicho a mí mismo que era lo que debía hacer para seguir vivo. Pero ¿a qué costo? Peter murió intentando escapar, y yo no hice nada. Otros han sufrido, y yo he mirado hacia otro lado. Si Jacob y yo no lo intentamos, ¿quién lo hará? Las últimas entradas de Robert documentaban el colapso del complejo. 18 de julio de 2024. Elijah se está muriendo. Lo veo en su piel gris, en su respiración trabajosa, en la manera en que lucha por mantenerse en pie durante las sesiones de oración. Es cáncer. Estoy casi seguro. Ha rechazado buscar ayuda médica. Lo llama la voluntad de Dios. El complejo se está fracturando. Algunos quieren irse y volver a la civilización. Otros son fanáticos que dicen que todos deberíamos morir aquí, juntos. Sin el control férreo de Elijah, el orden cuidadosamente mantenido comenzó a romperse. Estallaron discusiones durante las comidas. Las rotaciones de guardia se volvieron inconsistentes. Algunos miembros dejaron de participar en las oraciones obligatorias. Los verdaderos creyentes, unas 8 personas incluyendo a los seguidores más cercanos de Elijah, se volvieron paranoicos y se armaron con rifles de caza. 15 de agosto de 2024, Elijah murió esta mañana. Sus últimas palabras fueron sobre el día del juicio para los que abandonaran la fe. Los fanáticos se han atrincherado en el edificio central, hablan de un suicidio colectivo llevando a los niños con ellos. El resto estamos aterrados.
Este complejo ha sido una prisión, pero ahora se está convirtiendo en una tumba. Robert y Jacob vieron su oportunidad. Pasaron una semana preparando en secreto suministros y planificando una ruta hacia el noreste, hacia un antiguo camino minero que Robert había conocido en las expediciones de suministros. Convencieron a María de ir con sus 2 hijos, Daniel y Sofía, 5 personas intentando escapar a través de 40 millas de naturaleza. La última entrada estaba fechada el 23 de agosto de 2024, esta noche. Nos vamos esta noche mientras los fanáticos están distraídos con sus rituales. Jacob y yo hemos preparado escondites a lo largo de la ruta. María está aterrada pero sabe que quedarse significa la muerte de sus hijos. Tenemos suficientes suministros para 2 semanas si somos cuidadosos. Nuestra ruta lleva al noreste hacia un antiguo camino minero a unas 40 millas de aquí. Si alguien encuentra este diario y no lo logramos, díganle a Sarah Mitchell que nunca dejé de amarla. Díganle a Tyler que su padre murió intentando ser valiente. Díganle al mundo lo que pasó aquí para que nunca vuelva a ocurrir. Esa fue la última entrada. El cuaderno terminó allí, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Habían logrado salir Robert y los demás? ¿Estaban vivos en algún lugar de la naturaleza? ¿O los fanáticos los habían cazado antes de que pudieran llegar a salvo? El complejo abandonado no ofrecía respuestas, solo silencio. La teniente Sarah Chen estaba en el edificio central del complejo, su teléfono presionado a su oído, mientras coordinaba la mayor operación de búsqueda que Alaska había visto en años. Los diarios de Robert Mitchell habían transformado un caso archivado en una misión de rescate activa. 5 personas estaban en algún lugar de la naturaleza, posiblemente heridas, posiblemente perseguidas, posiblemente ya muertas. El FBI llegó en 24 horas. Esto ya no era solo un caso de persona desaparecida. Los retornados habían secuestrado a múltiples personas a lo largo de las fronteras estatales durante 2 décadas. Se emitieron órdenes federales contra cualquiera relacionado con la secta. Helicópteros despegaron desde 3 áreas de operaciones diferentes, equipados con imágenes térmicas y reflectores. Equipos en tierra con perros comenzaron a rastrear hacia el noreste desde el complejo, siguiendo la ruta que Robert había descrito en su última entrada. Tyler Mitchell recibió la noticia mientras trabajaba en su turno en una ferretería en Anchorage. Su teléfono explotó con mensajes y llamadas. No esperó permiso. Condujo directamente al centro de mando establecido cerca del complejo, llegando a las 2 de la madrugada del 21 de septiembre de 2024. La teniente Chen intentó enviarlo de regreso. Esta es una investigación activa, Tyler. No puedes estar aquí. Pero Tyler tenía 21 años ahora. Ya no era el niño aterrorizado de 14 cuyo padre había desaparecido. Ese es mi papá allá afuera. He pasado 5 años buscando en estas montañas. Conozco un terreno que nadie más conoce. O me dejas ayudar, o buscaré por mi cuenta. Chen tomó una decisión que rompió el protocolo pero que se sintió correcta. Asignó a Tyler a un equipo en tierra liderado por el experimentado coordinador de búsqueda y rescate, Jake Morrison, el mismo hombre que había buscado a Robert 7 años antes. Sarah Mitchell esperaba en el centro de mando, sedada por los médicos que temían que su corazón no soportara el estrés. Durante 7 años había creído que su esposo estaba muerto. Ahora podía estar vivo en algún lugar de esas montañas, huyendo por su vida. La esperanza era casi peor que el dolor había sido. Pasaron días sin contacto, los equipos de búsqueda cubrieron cientos de millas cuadradas. Encontraron antiguos campamentos y señales en los senderos que coincidían con las descripciones codificadas de Robert. Encontraron evidencia de que personas habían pasado por allí recientemente, ramas rotas y suelo removido. Pero ninguna señal de los fugitivos. Entonces, el 3 de septiembre de 2024, un piloto de helicóptero avistó algo inusual. Humo elevándose de un claro a 35 millas al noreste del complejo. Una fogata de señales, cuidadosamente construida y mantenida. El helicóptero descendió hacia el claro donde el humo subía en columnas constantes. La teniente Sarah Chen apretó su asiento mientras el piloto daba una vuelta antes de aterrizar. En el claro de abajo, 5 figuras saludaban frenéticamente, sus movimientos mostrando agotamiento y desesperación. Robert Mitchell estaba entre ellos, ahora de 45 años, barbudo y marcado por algo más que la edad. Su ropa estaba rota y sucia, su rostro demacrado por semanas de comida racionada, pero estaba vivo.
A su lado estaba Jacob Torres, de 30 años, apoyado fuertemente en una muleta improvisada. Su pierna izquierda estaba envuelta en vendas hechas de ropa desgarrada. María Chen abrazaba a sus hijos, Daniel de 9 años y Sofía de 7. Ambos habían nacido en el complejo, y ese helicóptero probablemente era la primera aeronave que veían de cerca. Sus ojos estaban abiertos de par en par con miedo y asombro. El equipo de rescate se movió rápidamente. Los paramédicos revisaron signos vitales mientras Chen informaba por radio al centro de mando. Los tenemos. Los 5 vivos. Torres necesita atención médica inmediata. Los demás están deshidratados y exhaustos pero estables. Robert habló con una voz áspera de tantos días de gritar por rescate. Hemos estado viajando 11 días. Los fanáticos vinieron tras nosotros la primera noche. Apenas logramos escapar. Hizo una pausa, mirando directamente a Chen. ¿Mi familia está a salvo? ¿Sarah y Tyler están bien? Están en el centro de mando, dijo Chen suavemente. Han estado esperando por ti. El helicóptero despegó, llevando a los sobrevivientes hacia la seguridad. Durante el vuelo, Robert miraba por la ventana la vasta extensión de naturaleza abajo. 7 años de su vida habían desaparecido en esas montañas. Había entrado como un cazador de vacaciones y había salido como alguien completamente diferente. Jacob Torres, a pesar de su dolor, logró una débil sonrisa. «Lo logramos», le dijo a Robert. «Realmente salimos». María abrazaba a sus hijos y lloraba en silencio. Sus hijos nunca habían montado en un vehículo, nunca habían visto un pueblo, nunca habían experimentado nada más allá de la existencia aislada del complejo. El mundo al que entraban sería tan extraño para ellos como otro planeta. Cuando el helicóptero aterrizó en el centro de mando, las cámaras de noticias ya estaban allí. La historia se había convertido en titulares nacionales. Cazador desaparecido 7 años encontrado vivo tras cautiverio en secta. Pero la reunión que todos esperaban, el abrazo entre lágrimas y el final feliz, no sucedió exactamente como nadie lo había imaginado. Las redadas del FBI capturaron a 4 miembros más de la secta en la semana siguiente al rescate de Robert. Fueron encontrados en un campamento secundario a 15 millas del complejo principal, confundidos y sin líder tras la muerte de Elijah Frost. Se rindieron sin resistencia, su fe destrozada por la muerte de su profeta. Otros 2 miembros fueron hallados muertos en el edificio central, un aparente pacto de asesinato y suicidio que terminó en tragedia. 3 miembros de la secta seguían desaparecidos. Se creía que habían huido hacia la frontera canadiense o muerto en algún lugar de la vasta naturaleza. Los fiscales federales construyeron casos contra los que estaban bajo custodia. Los cargos eran abrumadores: secuestro a través de fronteras estatales, privación ilegal de la libertad, abuso infantil, fraude financiero. Los diarios de Robert proporcionaron pruebas que documentaban 20 años de crímenes. Los investigadores encontraron 4 cuerpos enterrados cerca del complejo, víctimas que habían intentado escapar y fueron asesinadas por los ejecutores de Elijah. Sus familias finalmente tuvieron respuestas después de años sin saber. Otros 3 casos de personas desaparecidas en los últimos 15 años se conectaron con los retornados. El alcance total de la operación de Elijah Frost aún estaba saliendo a la luz. Pero la reunión de la familia Mitchell fue mucho más complicada de lo que sugerían los titulares de los medios. Tyler apenas reconocía al hombre que había regresado de la naturaleza. Su padre estaba callado, distante, atormentado por cosas que no podía explicar. Se sentaron uno frente al otro en una habitación de hospital. 7 años de distancia entre ellos que no podían cruzarse con palabras. Sarah intentó desesperadamente ayudar, pidió licencia en el trabajo para estar con Robert constantemente. Pero él no podía dormir en su cama, no podía tolerar estar en espacios cerrados, no podía soportar el ruido y el caos de la vida normal. Los terapeutas explicaron que 7 años de cautiverio lo habían cambiado de manera fundamental. Sufría de TEPT complejo, culpa del sobreviviente y algo llamado institucionalización, donde un prisionero se adapta tan completamente al cautiverio que la libertad se vuelve aterradora. Los diarios de Robert se convirtieron en pruebas públicas durante el juicio, lo que significaba que su sufrimiento privado, su transformación, sus compromisos con sus captores, todo se convirtió en titulares y fragmentos de noticias. Extraños debatían si había sido una víctima o un colaborador.
Las redes sociales diseccionaban sus decisiones, los programas de televisión analizaban su estado psicológico. María y sus hijos entraron en protección de testigos. Sus testimonios eran cruciales para la acusación, pero su seguridad seguía en riesgo por miembros de la secta aún prófugos. Jacob Torres comenzó a trabajar con organizaciones que ayudaban a sobrevivientes de sectas, convirtiendo su trauma en propósito. Robert Mitchell se mudó a una pequeña cabaña en Alaska remota 3 meses después de su rescate, incapaz de adaptarse a Anchorage o a la civilización o a la persona que solía ser. Octubre de 2025, un año después de su rescate, Robert Mitchell se sentaba en el porche de una cabaña en la Alaska remota. Esta vez había elegido el aislamiento. Esta vez la naturaleza era refugio en lugar de prisión. Pero la ironía no se le escapaba. Después de 7 años de anhelar desesperadamente la libertad, había regresado voluntariamente al único lugar que tenía sentido ya. Sarah y Tyler lo visitaban una vez al mes, conduciendo 6 horas desde Anchorage. Las visitas eran incómodas y dolorosas, llenas de silencios que decían más que las palabras. Sarah intentaba entender, pero ¿cómo podía? Ella no había pasado 7 años encerrada, no había sido forzada a convertirse en otra persona para sobrevivir, no había visto morir a personas mientras no hacía nada para ayudarlas. Tyler tenía 22 años ahora, un hombre que Robert apenas conocía. Hablaban de cosas pequeñas, del clima, de la vida silvestre y de asuntos prácticos. Evitaban las grandes preguntas. ¿Por qué no intentaste más escapar? ¿Por qué los ayudaste? ¿Sigues siendo mi padre? ¿O esa persona murió en las montañas? Robert había escrito un libro, no sobre su cautiverio, sino sobre la supervivencia en la naturaleza y la resiliencia psicológica. Las editoriales querían la historia sensacionalista, el horror y el drama del cautiverio en una secta. Robert se negó. En cambio, escribió sobre cómo los humanos se adaptan a circunstancias imposibles, sobre las decisiones que la gente toma cuando todas las opciones son terribles, sobre cómo sobrevivir requiere un compromiso con tus propios valores. Trabajaba ahora como guía en la naturaleza, ayudando a excursionistas perdidos y enseñando habilidades de supervivencia. Las habilidades que la secta de Elijah lo había obligado a aprender eran las mismas que ahora le daban propósito. Algunos lo llamaban síndrome de Estocolmo. Robert lo llamaba darle sentido al trauma. María y sus hijos estaban reconstruyendo sus vidas en algún lugar bajo nuevos nombres. Jacob Torres se había convertido en conferencista público, viajando por el país para crear conciencia sobre la manipulación de sectas y los derechos de los sobrevivientes. Los miembros restantes de los retornados cumplían décadas en prisión federal. Elijah Frost estaba muerto y su complejo estaba siendo desmantelado. Pero Robert sabía la verdad que nadie quería escuchar. Sí, había sobrevivido a 7 años de cautiverio. Sí, había escapado y regresado con su familia. Pero el Robert Mitchell, que condujo hacia esas montañas en septiembre de 2017, había muerto allí. El hombre que regresó era alguien nuevo, alguien moldeado por el cautiverio, el compromiso y la culpa. Sarah le preguntó una vez si se arrepentía de haber investigado aquella estructura que había visto. Robert miró hacia las montañas y pensó en la pregunta, durante mucho tiempo antes de responder. «Sobreviví», dijo finalmente. «Pero no estoy seguro de que la persona que sobrevivió sea la persona que debía haberlo hecho».